ha sido capaz de aglutinar todo, la habitación, las viviendas a las que no necesitan, etc. Y yo no estaba allí, yo estoy en algunos reportajes. Pero hay que dedicarse, yo creo que alguien que visite, además de Bristol, que visite la Primavera. Todo ejemplo. Yo quería plantearte, bueno, primero un comentario acerca de... A mí me da mucho miedo que conectemos siempre la capacidad del desarrollo de la inteligencia humana con el desarrollo tecnológico. A lo mejor la inteligencia humana tiene que ir por otro lado, sería más inteligente y más humana si fuera por otro lado desgajado totalmente de lo tecnológico, sin ser antitecnológico, pero a lo mejor no centrarnos tanto en eso. Y por otro, planteo la pregunta, a ver si alguien me la puede contestar antes de irnos a otros temas. Por lo poco que he leído de las Transition Towns estas, pues me da la sensación de que hay una conexión con lo público, con las administraciones, con lo institucional. No sé si es una conexión de dependencia, de necesidad, o es una conexión... Lo planteo porque, bueno, pues antes Carlos hablaba de las posibilidades de la acción directa, y sabemos que la acción directa no le gusta mucho a las instituciones. No sé cuánto hay de acción directa, ocupación de un espacio como la casica, en un Móstoles sin petróleo. O sea, veo difícilmente conjugable institución, transition town y acciones directas de cierto tipo. Bueno, más o menos, no sé si te responderá, pero la cuestión es que las ciudades en transición nacen en un contexto político que es distinto al nuestro. El contexto anglosajón, por tradición histórica, facilita la colaboración institucional. Entonces, la cuestión que mucha gente plantea es que a ese marco político tan institucional que es el anglosajón, en el mundo mediterráneo deberíamos de beber de otras fuentes de inspiración, como la tradición libertaria nuestra, que es un asunto mucho más de nuestra cultura política, ¿no? Entonces sí que es cierto que esos caminos de colaboración institucional allí se dan porque son otros contextos y aquí no podría ser de esa manera. O sería mucho más difícil que se diese de esa manera. Aparte, bueno, mañana vamos a hablar más detenidamente y vamos a reflexionar, ¿sabes? Porque hay una charla que es acercándonos al movimiento en transición, entonces no nos alargamos mucho con esto, pero lo que sí que son algunas de sus premisas es que no son formas cerradas. Habrá pueblos donde sea el propio alcalde el que pone en funcionamiento toda esta cuestión, como sucede en Galicia, y hay pueblos en los que tiene que funcionar pues aparte y a pesar de las instituciones. No es algo que se haya unificado de cómo se tiene que comportar una iniciativa en transición. Sí. Bueno, estamos aquí hablando de sostenibilidad y lo estamos enfocando mucho a la producción de alimentos. Por ejemplo, pues estamos hablando de irnos al campo, a montar el huerto, producir verduras, producir frutas, cómo podemos hacerlo. También estamos hablando de ello porque es lo que es más cercano a nosotros y lo que vemos más posible. Pero yo me pregunto cómo vamos a controlar el consumo y la producción de otros bienes, que es mucho más complicado, como por ejemplo podría ser comprar un vagón de metro. O vas al médico, tienes un problema en el corazón y te tienen que poner un marcapasos. Entonces, ¿cómo se va a producir ese otro tipo de bienes? ¿Qué podemos hacer nosotros o quién se tiene que encargar de controlar esos bienes que son más elaborados y que sí que se necesitan unos recursos que puede que sea necesario que se traigan desde la otra parte del mundo? A lo mejor para ese marcapasos tiene que venir el cobre de Chile. La pregunta es, ¿ese marcapasos es necesario? ¿Cómo puedes hacer que sea sostenible traer cobre de Chile para construir ese marcapasos? Entonces, yo me lo pregunto, ¿no? Que es lo complicado también en esta sociedad, que hay unos determinados bienes que va a ser muy, muy complicado el poder controlar su producción. Me gustaría señalar un poco quizá algo que creo que nos falta analizar. Hablamos como de la crisis financiera, la crisis económica, todo desde una visión muy economicista, muy productivista, el modelo de sociedad que queremos construir, ¿no? Qué modelo de ciudad, qué modelo de campo, cómo se van a relacionar entre sí. Creo que hay una cuestión que va un poquito al revés, qué modelo de sujeto, qué modelo de persona.
van a llevar a cabo esta revolución, van a tratar de construir este otro tipo de sociedad. Yo creo que ahora vivimos en una sociedad de individuos que están prácticamente destrozados, digamos, a nivel mental o a nivel de iniciativa, a nivel de creatividad o de buscar alternativas y llevarlas a la práctica. Todo el mundo está asustado, está con miedo y lo que hace es delegar sus responsabilidades y la construcción de otro tipo de sociedad, porque queremos luchar en otras personas, buscando expertos o expertas que nos den soluciones, buscando un político que sea mejor que otro, buscando quién nos puede sacar de este embrollo. Eso en el mejor de los casos, y en el mejor de los casos, pues bueno, sale gente que sale a protestar en la calle para defender sus privilegios y defender un sistema que le ha tenido en palmitas durante muchos años y ahora no quiere perder ese estatus de vida, no queremos perder ese estatus de vida que hemos tenido, ¿no? Que nos han dado. Un Estado que nos garantiza una serie de servicios, una serie de comodidades y no las queremos perder. Y no nos paramos a reflexionar en que todas esas comodidades que hemos tenido son gracias a la explotación de otro montón de gente para que nosotros viviéramos así. Entonces está claro que el futuro que tenemos que construir no va a ser perfecto, ni va a ser ideal, ni vamos a vivir mejor, porque no es posible. Y vendrán años muy malos y los que tenemos que trabajar mucho. Entonces ya traigo que podemos trabajar 4 horas. Eso yo no lo veo fácil. O sea, tenemos que trabajar muchas horas, pero el caso es que no trabajemos para nadie, sino que trabajemos en la construcción de ese otro modelo que queremos construir, ¿no? Ese otro tipo de modelo que queremos construir. Trabajando 4 horas y el resto del día tumbados, pues como tenemos un rival contra el que luchar, no va a ser posible. Entonces ahora es un poco recuperando lo que decías de la Edad Media 2.0, creo que hay experiencias durante la Edad Media de ciudades libres, de cómo se gestionaban los municipios, incluso Madrid, que funcionaba como un consejo abierto. La dehesa de la villa era la dehesa de la villa. Y se gestionaban los recursos con asambleas mensuales, con consejos abiertos donde toda la gente participaba, toda la gente, cada persona asumía su responsabilidad en la gestión de los recursos, ¿no? Y eso ha existido. Yo creo que ese otro tipo de modelos a lo que tenemos que tender y aprender de esa historia. Y lo más importante, que esos sistemas colectivistas de gestión de la tierra, esas asambleas comunitarias, esos consejos abiertos no tenían una vocación productivista en sí, la gente no se juntaba para decir cómo aumentamos la producción del campo, se juntaba por el mero hecho de juntarse. O sea, el valor de la colectividad de la tierra, de la gestión colectiva, estaba en el hecho de que era colectiva, y eso era, aunque se produjera menos, ¿verdad? Tiene un valor en sí gestionar las cosas colectivamente, aunque produzcan menos. Porque creo que desde ese otro análisis un poco de la realidad, es decir, todo nuestro objetivo no tiene que ser aumentar la producción del campo, la producción de alimentos hay en el mundo de sobra. O podemos cultivar terrenos y producir alimentos de sobra para mantenernos. Tenemos que buscar qué sujetos capaz de hacer esto y ya enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de ese tipo de sujetos, porque si no vamos a hacer una revolución que nos va a llevar a otro modelo de sociedad igualmente. Un poco a la pregunta que hacía el compañero sobre las necesidades. Yo trabajo en el tema de diseño permacultural, soy coordinador del Centro de Gestión en Aranjuez, una ciudad que estamos en transición, donde declaramos dentro de la red de transición. Un axioma que se dice en permacultura, que dice que tenemos que pensar globalmente y actuar localmente. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente no podemos construir, digamos, hacia un entorno de crecimiento energético que la capacidad que cada uno de nosotros tengamos de influir, por ejemplo, en dar soluciones a lo que puede ser un Móstoles a nivel de ciudad. Lo que tenemos que hacer es construir en nuestros entornos cercanos, cuando digo cercanos digo a nivel de vivienda, a nivel de barrio, unas herramientas que a nivel de permacultura se utilizan, que son los niveles cero, ¿no? Sí. Y a nivel de lo que es la zona centro, zona o la casa, se empiezan a construir
históricamente una serie de límites donde paso a paso, progresivamente, una vez que se da, digamos, por controlado las acciones y las herramientas que se ponen a nivel 0, se traspasa a otro nivel 1. Eso se utiliza a nivel de diseño permacultural. Eso es lo que se realizó durante el periodo especial en Cuba, que fueron después de la implementación de la Unión Soviética en los años 90, de golpe y porrazo, en cuestión de meses, pasaron de recibir 14 millones de toneladas de petróleo a tan solo 4 o 5. Y en ese punto, incluso las instituciones y los gobiernos se vieron desamparados y no tuvieron la capacidad, porque es la energía lo que mueve este modelo, la capacidad para llegar al ciudadano, incluso a 10 kilómetros de lo que fuese ser el centro neurálgico de La Habana. Fue a raíz de los especialistas en permacultura que llegaron australianos, que después de unos años críticos para los ciudadanos de La Habana, empezaron a inculcarle la forma de cómo trabajar la tierra a nivel local para hacerla productiva. A raíz de lo que decía Jorge, que efectivamente en París se utilizaban técnicas donde eran capaces de suministrar alimentos a lo que era la población de Francia. Bueno, pues hay una técnica de permacultura que se llama los bancales profundos, que son capaces de dar un rendimiento a espacios pequeños de unos kilogramos centímetros cuadrados, son capaces de obtenerse entre 120 kilogramos de verdura al año, que da, digamos, la capacidad de sostener a una familia, ¿no?, de 3-4 elementos. Es decir, yo creo que desde el punto de vista del debate de lo que es la ciudad o cómo se van a crear la ciudad, evidentemente el enfoque debe ser localmente con un pensamiento global, pero no se puede pretender solucionar o dar solución 100% a todo lo que puede ser el núcleo, por ejemplo, de Móstoles. Tendrá que ser como acciones a nivel de visto, que efectivamente funcionan a nivel incluso aquí de España, donde determinados barrios dentro de ciudades grandes o en poblaciones, si son pequeñas poblaciones, tengan esa capacidad de poco a poco y paso a paso y a través del diseño permacultural, con estas esferas concéntricas que se definen, de ir poco a poco, una vez que estén dominado algo, trasladar e incrementando radialmente hasta satisfacer o, digamos, de alguna forma intentar expandirse para dar descripción a todo lo que son las poblaciones que están o los ciudadanos que están alrededor de esos núcleos activos. Vamos a tomar una palabra más y como vamos justos de tiempo, invitaremos a Jorge si quiere apuntar algo más o hacer una reflexión final. Y lamentablemente pues nos tendremos que ir porque a las 9 tenemos que estar todos fuera, son menos 25 menos 20, entonces bueno, para que dé tiempo a ir viéndonos y tal. Yo simplemente me hizo un poco la atención en que prácticamente todas las intervenciones que estamos teniendo se centran en lo material, en el cambio material de producción del sistema, de alimentos, etcétera, etcétera. Aunque también se ha comentado, pero que tenemos que tener en cuenta que un punto fundamental es el cambio personal o el cambio mental que hay que tener, ¿no? Cualquiera que tenga un poco de conciencia ecologista, etcétera, que haya pensado, que haya intentado esto de quitarse de comer carne por estas cosas, ¿no?, de ser un poco más sostenible, verá lo complicado que es. A determinadas personas, si estamos hablando ya no solo de dejar de comer carne o comer menos carne, que es otro de los puntos que tendremos que avanzar a la sostenibilidad porque es totalmente insostenible, tenemos que pensar que ese cambio del actual modelo de sociedad, el actual nivel de vida y ritmo de vida que llevamos, cambiarlo a un modelo de vida pues, más decrecentista, más lento, más sostenible, menos consumista, va a conllevar un cambio de mentalidad brutal y que, bueno, aquí los que estamos empezando a vislumbrar, pero que la inmensa mayoría de la gente ni siquiera está teniendo acceso a esta situación o a esta diagnosis del problema o de lo que se nos viene encima. Entonces, hay como dos ámbitos. O sea, está el nivel de cambio personal, pero indudablemente un nivel de cambio mental a nivel de sociedad, y eso pues conjuntamente con el cambio material, pues yo creo que es una de las situaciones o de los retos que se nos vienen encima, ¿no? Es decir, y como decía el compañero de Aranjuez, si no empezamos por el nivel cero, ¿no?, o el espacio cero, es decir, si no somos capaces de controlar o de adaptar